Saludar a Guillermo Romero. Sí. ¿Cómo te va, Guillermo? ¿Qué tal? Buen día, Gabriel. Buen día, Guillermina. Y buen día a toda la audiencia de Radio Parque. Bueno, con vos hemos hablado en otras circunstancias cuando estábamos en plena pandemia, ¿no es cierto? Y hoy ya, cuando la pandemia ha aflojado y los chicos volvieron a las aulas, nos encontramos que pasaron 2 años. Y 2 años en la educación de un chico es mucho. Sí, exactamente. Sí, exactamente. Ya hablamos de muchas oportunidades durante la pandemia y bueno, después de la pandemia también. Fueron prácticamente 2 años sin clase de los chicos y hoy nos encontramos con que volvimos a la escuela y hay serias deficiencias, ¿no es cierto?, en la formación de los estudiantes, sobre todo en los años donde se ve el recambio de un nivel a otro. Estoy hablando de alumnos que han pasado primer grado y segundo grado, por ejemplo, en la virtualidad, y en el secundario los que ingresaban primer año, segundo año, que pasaron toda su etapa totalmente virtual. Ajá. Hoy se encuentran con los problemas de esa etapa. ¿Y cuáles son esos problemas en esta situación donde los chicos estuvieron fuera de las aulas 2 años? ¿Cuál es el problema principal que vos ves en los chicos de Formosa? De lo que pudimos ir sondeando, vemos que, bueno, los que están actualmente en tercer grado, por ejemplo, en el nivel primario, que han pasado, como te dije, el primer grado y mitad prácticamente del segundo grado virtualidad, encontramos chicos con problemas serios de lectoescritura. O sea, les cuesta reconocer incluso las vocales, las consonantes y armar oraciones simples. Estamos hablando de un chico de tercer grado que ya debería estar en condiciones, ¿no es cierto?, de leer e interpretar un párrafo completo, por ejemplo, en un texto. Y lo mismo ocurre en matemáticas. Tercer grado. Estamos hablando de tercer grado. A la pucha, ¿es serio eso? Claro, y todavía con deficiencias en la lectura y en la escritura. Te digo que hay alumnos incluso que no reconocen las letras. A ver, eso es una situación que debería haberse superado en primer grado, digamos, ¿no? Cuando se termina primer grado, el chico tiene que tener lo básico de la lectoescritura. Exactamente, en primer grado se empiezan a conocer las vocales, las consonantes, se empiezan a armar palabras, ¿no es cierto?, utilizando sílabas, y bueno, y van adquiriendo las primeras estrategias, digamos, de lectoescritura, para después ir avanzando en el tiempo y en los años escolares. Hoy nos encontramos con que en tercer grado recién se está comenzando en algunos lugares ese proceso. Y después, bueno, eso repercute en todos los años siguientes. Ya de años anteriores veníamos con problemas de ese tipo y se recrudeció aún más durante la pandemia. ¿Qué solución le ves a esto? ¿Qué debería hacer la familia, el Estado, el sistema educativo para recuperar estos años? Lo primero que hay que hacer, desde el Estado tiene que venir la solución. Lo primero que tiene que hacer es sincerarse, evaluar, dar una evaluación crítica de lo que fue el periodo de pandemia y a partir de ahí ir diseñando estrategias. Porque ¿qué hizo el Estado, tanto nacional como provincial? Negar todo lo que fue este tiempo de pandemia. Yo la escuchaba, por ejemplo, a la subsecretaria de Educación de la provincia, que decía que todos los objetivos fueron cumplidos satisfactoriamente, que se desarrollaron las clases perfectamente, y no es así. Nosotros desde Ecoeducativo hemos hecho una evaluación exhaustiva de todo lo que fue el periodo de pandemia y observamos con que prácticamente el 90% de los estudiantes no completó la totalidad de las tareas virtuales. Encontramos también que la mayor parte de las familias no contaban con los medios necesarios para seguir una educación satisfactoria desde lo virtual. Veíamos familias, por ejemplo, con 3 o 4 chicos en edad escolar que contaban solamente con un celular para seguir la clase. Entonces, ¿qué objetivo se pudo cumplir desde el punto de vista educativo? Ninguno. Y eso se está viendo ahora, cuando volvimos a
a la presencialidad, vemos con que no están preparados porque no se adquirió ninguno de los conocimientos que se deberían haber adquirido estos 2 años anteriores que pasaron. Pero las autoridades provinciales dicen que está todo bien, que hay que mirar para adelante porque se cumplieron los objetivos. Exactamente, ellos dicen eso y no son críticos con lo que en realidad pasó durante la pandemia. O sea que lo primero que tenemos que hacer es evaluar las consecuencias de lo que fue la educación virtual y a partir de ahí ir proyectando las estrategias para superar esto, porque necesitamos políticas en torno a la educación que nos sirvan para superar estos obstáculos. Va a ser muy difícil, son 2 años, como dijimos, pero no haciendo nada como está haciendo el Estado formoseño es peor. A ver, cuando vos decís no hace nada, ¿qué estás diciendo? ¿Qué concretamente? Como te digo, dicen cumplimos satisfactoriamente, hay que continuar nada más con la currícula y con lo que está establecido, digamos, para cada año. Yo tengo hijos, por ejemplo, en edad escolar, y yo te decía, justamente uno de mis hijos está en 3er grado y nosotros vemos cómo la maestra tiene que ir desarrollando su programa correspondiente. Y hay chicos, como te decía, que no pueden ni siquiera unir letras para armar una palabra a través de sílabas, y sin embargo deberían estar leyendo cuentos, por ejemplo. Guillermo, vos sos docente, ¿no? Estás opinando desde un conocimiento pedagógico. Exactamente, yo soy profesor también en el nivel secundario y en el nivel terciario, o sea que también soy formador, digamos, de profesores y de maestros que después van al sistema. O sea que cuando opino, digamos, y cuando estoy contando esto, es uno desde el estudio que hicimos desde Ecoeducativo y otro desde mi conocimiento y de mi formación como docente. El problema del chico que viene de arrastre, de que en estos 2 años dejó de aprender determinadas cosas, perdió determinados conocimientos, no los adquirió, no los consolidó. ¿Qué va a pasar con ese chico ahora en 3er grado, en 4º grado o cuando pasa a la secundaria? ¿Cuál es el problema con que lo recibe el profesor, el maestro? Los maestros y los profesores de los años superiores los van recibiendo, digamos, a cada chico cada vez con problemas más serios, porque esto se va acumulando. Como te digo, supongamos un chico que no puede leer y escribir bien, que va pasando por 3º, 4º, 5º, 6º grado y va arrastrando ese problema de lectura y escritura o de operaciones básicas, por ejemplo, en matemáticas. Al llegar al secundario se desarrolla una currícula totalmente distinta y se supone que todos esos contenidos están fijos, están adquiridos y que el chico los maneja. Entonces se continúa desarrollando eso, el chico no maneja lo básico y después va transitando todo el sistema con deficiencias totalmente claras y sí. Pasa. Yo muchas veces termina la escuela. Sí, muchas veces escuché a profesores de la secundaria decir, yo no estoy para enseñarles a leer. Ustedes tenían que haber aprendido a leer en la escuela primaria. Acá venimos a adquirir otros conocimientos. Y sigue, ¿no? Sigue. Y el que se queda atrás, se queda atrás. Exacto, eso es lo que pasa después en el secundario. Como te digo, el chico ya viene con problemas de la educación primaria y en el secundario continúa nomás. Pero son justamente las autoridades del ministerio las que tienen que plantear una solución respecto a eso. Porque el profesor puede decir, no estoy para enseñar a leer, pero bueno, si nos encontramos también con ese problema, algo tenemos que hacer. ¿Cómo pretendemos en secundario, por ejemplo, en matemáticas, enseñar funciones, gráficos y todo eso si el chico no maneja las operaciones básicas? Algo tenemos que hacer y algo tiene que plantearse desde el Estado también para revertir esas cuestiones. Pero si tenemos autoridades en el ministerio que niegan esta realidad, que dicen que está todo cumplido, todo se cumplió satisfactoriamente, ¿cómo también los docentes vamos a encarar, digamos, un plan para contrarrestar estas deficiencias que estamos observando? Tiene que sincerarse las autoridades también, evaluar el sistema, ver cómo estamos respecto a años anteriores y respecto a lo que fue la educación virtual
y en este momento. A ver, Guillermo, los docentes esto lo están conversando, supongo, ¿no? Aunque no se reconozca a nivel de autoridades del Ministerio de Educación, los docentes de Formosa, supongo que están intercambiando impresiones, opiniones. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con este problema? Porque es un problema y ahí está. Por supuesto, los docentes siempre charlamos entre nosotros, hablamos con los colegas de otros años, de años anteriores, de posteriores, para ir observando, digamos, la situación en la que están nuestros estudiantes. Pero, como te digo, si no tenemos el acompañamiento de nuestras autoridades también, eso se queda en una simple charla. Podemos decir, vas a recibir, de los años superiores, vas a recibir un curso en tal condición. Ahora, ¿qué hacemos? Necesitamos también un acompañamiento, tanto de los equipos directivos de la escuela como de las autoridades, llámese el delegado zonal o el ministro o la subsecretaria. Tienen que empezar a reunirse también y diseñar un plan que nos ayude, nos dé aire también a los docentes para continuar trabajando. Guillermo, hoy se realizan, por ejemplo, encuentros. Este conversatorio que se hizo es una forma de reunirse, de buscar el diálogo para encontrar soluciones. ¿Qué conclusiones sacan en estas reuniones donde se habla de estas cuestiones educativas? Nosotros estuvimos ahora el sábado, como mencionabas, en el conversatorio acá en la ciudad de Clorinda, donde no solamente de educación hablamos de diferentes temas, porque lo que buscamos es empezar a pensar en la construcción de un programa de gobierno, digamos, para afrontar en las próximas elecciones, porque nosotros, todos los que participamos en el conversatorio y los que estamos en diferentes agrupaciones sociales o políticas, sabemos que la solución a todas estas cuestiones va a salir del establecimiento, ¿no es cierto?, de políticas públicas, o sea, del lado político. Entonces, ¿qué es lo que planteamos? Planteamos muchas cuestiones de educación, pobreza, trabajo, todo de la agenda actual en Formosa. Como te decía, a mí me toca la parte de educación. Entonces, al charlar con los colegas, con todos los asistentes y con todos los que participan en este tipo de cuestiones, lo que buscamos es ir, primero, que conozcan la realidad educativa formoseña, y a partir del conocimiento de la realidad, ir planteando y proponiendo nuevas estrategias para superar eso. Claro, pero la primera, como vos decías más temprano, la primera es reconocer el problema. Ahora, si las autoridades del Ministerio de Educación dicen, está todo fenómeno, los chicos aprendieron estos 2 años, nunca se interrumpió el proceso de enseñanza, los chicos adquirieron los conocimientos que corresponden a cada grado, y ahora arrancan su curso en marzo perfectamente, entonces estamos queriendo tapar el sol con la mano y decir, está todo bien, cierro los ojos y le meto para adelante, pero las cosas no están así, no son así. Exactamente, por eso te decía, lo primero que hay que hacer y que siempre buscamos es que se conozca la realidad, que se sepa en qué condiciones estamos, y a partir de ahí empezar a plantear estrategias. Si nuestras autoridades no quieren aceptar eso, nosotros, como te digo, nos estamos proponiendo como una nueva alternativa también para ir afrontando estas cuestiones educativas, como también otras, porque hablando un poco desde el lado político, nosotros estamos convencidos de que podemos consolidar desde la apertura y el diálogo, como lo hicimos en este conversatorio que hubo en Clorinda, podemos consolidarnos como una opción fuerte para afrontar lo que van a ser las elecciones ejecutivas el año que viene en Formosa. Te agradezco. Si nuestras autoridades no van a... Sí. Yo le decía que si nuestras autoridades no van a reconocer los problemas que tienen los formoseños en diferentes ámbitos, seremos todas las personas que pensamos distinto las que empezaremos a diseñar una agenda para afrontar esto. Gracias, Guillermo. No, gracias a ustedes por comunicarse y por siempre estar atento a lo que se trabaja.
Guillermo Romero, referente de Eco Educativo.